de los otros. Si hay alguien que esté atrás también, que vaya a participar, si nos acompañan, por favor. Si falta alguien, por favor, si les hablan. Pues bien, hace tiempo, casi más de un año, tiene que estamos pensando en este ministerio de evangelismo. Tiene ya más de un año precisamente. Y bueno, Dios nos ha guiado a poder estructurar cómo vamos a iniciar. Y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos porque queremos aprender del Señor y aprender a cómo compartir la fe que hay en nuestro corazón. Quisiera comenzar con un versículo en Primera de Pedro 3:15. Es un versículo conocido, pero en la versión lenguaje actual dice de esta manera: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Primera de Pedro 3:15, traducción lenguaje actual. Entonces, la idea de el poder tener estas capacitaciones es tener la información, tener estructurada la manera en la que podemos compartir nuestra fe a las personas. Muchas veces creemos que por ser cristianos ya sabemos cómo compartir el evangelio, y a mí me pasó que después de tal vez, no sé, creo que 10, 15 años de ser cristiano, y en casa de oración empezamos a asistir al ministerio de evangelismo, y me tocó hablar con una persona para compartirle el evangelio, y me sentía así como, ¿y ahora qué digo? Imagínense, después de varios años, ¿no? Y entonces, conforme a la práctica, pues fuimos pues adquiriendo ahí experiencia. Estas capacitaciones ciertamente son teoría. Le comentaba yo ayer al Alex que es muy diferente tener la información que estar enfrente de una persona ya compartiéndole, ¿no? Pero es importante también tener estas capacitaciones para ir formando una estructura, ir formando argumentos, ir formando el proceso en cómo podemos compartir nuestra fe, ¿no? Que es importante para todo cristiano, es un mandamiento de parte de Jesús. Y bueno, vamos a iniciar con algunos temas bases, unos temas básicos que compartiendo ahí con el pastor vimos que son como necesarios para establecer un fundamento y de ahí continuar. Ahora el tema inicial lo va a dar nuestro pastor, y el tema inicial es ¿qué es el evangelio? Él nos va a compartir, no sé si en uno o dos temas, pero él nos va a compartir el primer tema. El segundo tema va a ser sobre la Trinidad. Nos va a compartir también nuestro hermano Andrés, la divinidad del Padre, la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, y también haciendo una breve también comentario sobre Jesús, ¿no? Un poco más extenso. El tercer tema, que sería el tercer tema base, es ¿por qué debemos confiar en las Escrituras? La singularidad de la Biblia, la cuestión del canon y profecías cumplidas a través de la Biblia. Le comentaba también ayer a Alex que muchas veces creemos en la Biblia, y si alguien nos pregunta ¿por qué crees en la Biblia?, nuestra respuesta sería a lo mejor es porque es la palabra de Dios. Y si alguien te pregunta ¿cómo sabes que es la palabra de Dios?, pues porque lo creo. ¿Pero por qué lo crees? Entonces es importante también ir creciendo en esta fe que tenemos. Es importante tener argumentos, es importante tener información. No solamente, la fe no es un salto al vacío, ¿no? La fe no es ciega como algunos comentan.
La fe que nosotros tenemos debe ser una fe firme, una fe sustentada en la palabra de Dios principalmente, pero sustentada con argumentos inteligentes. No solamente creemos porque sí, porque si nos acercamos con alguna persona de otra religión, te va a decir, no, es que mi libro es la palabra de Dios, es que mi fe es la verdadera y la tuya no. Entonces debemos tener la certeza en lo que estamos creyendo, tener la capacidad de entender que lo que nosotros creemos es la verdad y los argumentos que nos fortalecen por qué es la verdad. Porque si le preguntamos a un mormón, a un testigo de Jehová, a un católico, a un agnóstico, a un ateo incluso, por qué creen o por qué no creen, van a tener sus argumentos, ¿no? Y van a decir, no, yo estoy en la verdad y tú estás equivocado. Entonces es importante tener siempre bases sólidas, ¿no? Y el cuarto tema y último tema, que sería como el básico, es cómo evangelizar. El tema 3, ¿por qué confiar en las Escrituras? Y el tema 4, ¿cómo evangelizar? Lo estaré compartiendo yo. Y ahí vamos a estar aterrizando en la cuestión práctica, cómo acercarnos con una persona, qué comenzar a decirle, cómo desarrollar la exposición del Evangelio, cómo evangelizar, qué establecer. No es que sea la única forma en la que vamos a evangelizar, pero es una forma y yo creo que puede ayudarnos. Ya con el paso del tiempo, con el paso de la práctica, ustedes van a ir como leyendo entre líneas a las personas. Yo creo que es lo más importante, poder ver poder leer a una persona en la forma en la que te está escuchando, entendiendo, si él nada más te está dando el avión, en lo que te dice, en cómo te lo dice, por qué te lo dice, bueno, ya son más cosas, ¿no? Pero eso ya es cuestión de práctica, ¿no? Usualmente se empieza con una forma, se va desarrollando y se concluye de otra forma, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Y bueno, los temas a continuar serían, por ejemplo, vamos a hablar sobre el sufrimiento, sobre la evolución, sobre el argumento de que las personas a veces dicen que Jesús no es el único camino a Dios, el argumento de la existencia del infierno, cómo evangelizar a un católico, a un testigo de Jehová, a un mormón, a un creyente de la luz del mundo, a un agnóstico, entre otros temas, ¿no? Van a ser cada 15 días estas capacitaciones, entonces tenemos para largo. Pero después del tema 4, que es cómo evangelizar, ya vamos a estar estructurando equipos para salir a evangelizar. Entonces, vamos a evangelizar un sábado al mes, por las mañanas de manera inicial. Y ahí es cuando ya estaremos armando los equipos. Como decía el pastor hace un rato, todos los que estamos aquí no significan que todos van a tener que ir a evangelizar. Si alguien no quiere por el momento o no se siente con la confianza, no es obligación, ¿no? Pueden estar aquí y no ir los sábados, no hay ningún problema. Es importante también poder capacitarnos, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar orando, si me acompañan. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí con un propósito que es recibir formación, recibir de tu parte también la guía para entender tu evangelio y para poderlo transmitir a otras personas. Es de suma importancia que podamos entender lo que tú has hecho por nosotros en la cruz y lo que has hecho por otras personas en la cruz. Y en la medida en que lo entendamos y lo comprendamos y lo abracemos, lo podremos también explicar a otros, Señor. Ponemos nuestras vidas y la vida de los que están aquí, de cada uno de los que estamos aquí en tus manos. Sé tú quien nos afirme, sé tú quien nos guíe, nos dirija y quien nos permita ser fieles en lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. El propósito de esto es que tú nos uses para traer salvación a otras personas, no es con ningún otro propósito, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos de tu palabra, de tu salvación, de tu obra, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos.
Nuevamente, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Traen hambre? ¿No? ¿Sí comieron? Bienaventurados sois. Yo me eché también un taquito. ¿Ya está listo, hermano? Vamos a hablar este primer tema acerca del Evangelio. ¿Están aquí porque van a evangelizar o porque están esperando a alguien? ¿Sí van a evangelizar? Digo, no necesariamente, como lo decía Iván, tienen que pertenecer al ministerio. Eso ya es un llamado personal de parte de Dios a la vida de cada uno de ustedes a comprometerse en un ministerio que se está aperturando en esta congregación. Pero la realidad es que todos debemos de evangelizar. Y lo que va a aprender en estos tiempos, con estas enseñanzas, pues no es para que se lo quede y para que añada conocimiento a su vida, simplemente por tener conocimiento, sino para que hable. Dile al que tienes a un lado, tienes que hablar. Y para hablar bien, pues vamos a aprender a hacerlo. ¿De acuerdo? Abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. De una manera muy práctica, muy general, a veces nosotros entendemos el Evangelio como la palabra de Dios, ¿no? La palabra Evangelio se puede utilizar en distintas formas según el contexto que la palabra misma esté marcando. A veces que se habla de Evangelio de una manera general en cuanto a las verdades de la palabra. Hay veces que se habla Evangelio de una manera muy específica en cuanto al mensaje de la salvación. O a veces que se habla Evangelio como haciendo alusión al libro o a la carta o al escrito o a los primeros 4 escritos del Nuevo Testamento, que son o se conocen como los Evangelios. Pero ahí en Romanos, que es considerado precisamente por muchos, o le han mencionado muchos como la columna vertebral del Evangelio, que es la que sostiene o la que contiene la mayor riqueza doctrinal en cuanto a lo que es el Evangelio, el apóstol Pablo en el versículo 16 del capítulo 1 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos de alguna manera, si estamos aquí, debemos estar familiarizados, por lo menos en una pequeñísima parte, con lo que es el Evangelio. Lo debimos haber escuchado para poderlo haber creído, para poder ser salvos. Porque nadie fuera del Evangelio puede ser salvo. En una ocasión me comentaba una persona que se había convertido por una alabanza de Marcos Witt. ¿Y cuántos saben que las alabanzas de Marcos Witt no salvan? Y menos de Marcos Witt. O sea, nadie puede ser salvo por medio de una alabanza. Dice la Escritura que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero bueno, quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué tan importante es el Evangelio? ¿Qué tan importante consideras tú el Evangelio? Bueno, la realidad es que sin el Evangelio no hay iglesia. Sin el Evangelio no hay nada, no hay cristianismo. Sin el Evangelio no hay salvación. El Evangelio es la base y el fundamento de la vida cristiana. Ahora, ¿será importante que nosotros entendamos el Evangelio? Por supuesto, para poder ser salvos. Muchos, al no entender o al entender el Evangelio de una manera muy superficial, se engañan en cuanto a su propia salvación. Por eso muchos que vivieron una vida cristiana de muchos años, al momento de su muerte no están seguros qué va a pasar con ellos. Y terminan por echarse los santos óleos, porque no saben.
en qué consistía el evangelio y no lo creyeron. Y por si las dudas mandan llamar a un cura, porque nunca estuvieron conscientes de lo que el evangelio significaba, lo que es el evangelio y que debe de ser la base y el fundamento de la vida cristiana. Ahora, la predicación del evangelio es una de las principales funciones de la iglesia. Todo aquel que se jacte de ser iglesia de Dios o iglesia del Señor debe de predicar el evangelio. Es una de las principales. Una iglesia que no predica el evangelio es una iglesia muerta. Una iglesia que no anuncia la salvación del Señor es una iglesia que está muerta. Y no hablo meramente de un ministerio de evangelismo, como para decir una iglesia que no tiene un ministerio de evangelismo es una iglesia muerta. No, me refiero a la predicación particular o individual de cada uno de los miembros de la iglesia en sus entornos donde se desarrollan en la vida cotidiana. En otras palabras, tú debes de estar dando testimonio del evangelio, tú debes de estar hablando del evangelio en donde tú te estás desarrollando diariamente. Pero ¿cómo voy a hablar algo que no entiendo? ¿O cómo voy a hablar algo que no sé a qué se refiere? O incluso que no sé cómo transmitirlo, ¿no? Que es parte de la intención de esta capacitación. El estudio del evangelio es, sin lugar a duda, es de los temas más vastos de toda la palabra de Dios. Donde quiera que tú voltees, tú vas a poder ver parte o relación con lo que es el evangelio en esencia. Abarca todo, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos, y el evangelio va a ser predicado hasta que el Señor venga. El evangelio nos habla del plan perfecto de Dios. Ahorita lo vamos a ir desglosando, pero nos habla del plan perfecto de Dios, de la redención del hombre, de la redención del hombre hasta el culmen del propósito de Dios en la creación, hasta que culmine, hasta que acabe el propósito de Dios en la creación y en la restauración de todas las cosas. Así lo dice la Escritura. Es tan importante que el evangelio, dice la Escritura, que va a ser predicado hasta el fin, hasta que venga el fin. En Hechos capítulo 3 versículo 19, después de su primer discurso, el apóstol Pedro, después de hablar precisamente del evangelio, les dice a unos que tuvieron convicción en cuanto a lo que es la salvación o la necesidad de la salvación, que es por medio de Jesucristo. Y les dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, hablando de su segunda venida, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, hermanos, que el evangelio no es un tema nuevo, se anunció desde el principio de la creación, desde que el hombre decidió pecar en contra de Dios después de la caída, y va a ser predicado hasta que sea el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y en tanto llega ese momento, nosotros tenemos que estar involucrados en la predicación del evangelio. Es decir, que tú, en esta generación donde a ti te tocó vivir, durante los años que tú tengas de vida y que te llames cristiano, tú tienes que estar predicando el evangelio hasta la restauración de todas las cosas. Este mensaje glorioso llamado mensaje del evangelio, que fue dado desde el principio de los tiempos, desde Génesis, que fue anunciado por los profetas al pueblo de Israel, después fue anunciado al Señor Jesús y finalmente por sus fieles seguidores,
Es el mismo mensaje que nosotros tenemos que anunciar, pero de una mejor forma. Porque Jesucristo ya vino, porque Jesucristo ya murió en la cruz, porque Jesucristo ya resucitó y porque Jesucristo está en los cielos, esperando a su segunda venida. En Hebreos 4:2 se da testimonio de esto, diciendo que todos, absolutamente todos los hombres que fueron antes de Jesús, participaron del mismo evangelio que nosotros hemos participado. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y esa frase buena nueva en el original es la palabra evangelio. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra o el oír el evangelio, porque no iba acompañada de fe en los que lo oyeron. Isaías 52:7, que es un pasaje que también el apóstol Pablo cita en Romanos, nos habla diciendo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, evangelio. Del que anuncia la paz, nuevamente, evangelio. Del que trae nuevas del bien, otra vez, evangelio. Del que publica la salvación, evangelio por cuarta vez. Del que dice a Sión, tu Dios reina. 5 veces el profeta Isaías habla del evangelio en este pasaje, en lo que compete a la buena nueva. Y en Hechos 3:24, también Pedro afirma lo que estamos diciendo, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de la salvación, es decir, los días del evangelio. Se refiere al cumplimiento de la promesa de redención del Señor por medio de Jesús el Mesías. Todos, absolutamente todos, desde el principio o desde que el pecado fue introducido al mundo por medio de Adán, todos han anunciado este mismo evangelio, que es salvación de nuestros pecados, salvación de la condenación a causa de nuestros pecados. Pero bueno, ¿a qué se refiere el evangelio? Vamos a ir desglosándolo. Voy a tratar de irme rápido pero lento. No sé cómo le voy a hacer para aplicar esto, pero vamos a irlo desglosando. ¿Les parece? 1 Corintios 15:3. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que enseñaba el apóstol Pablo? El evangelio. Él fue puesto para la predicación del evangelio a los lugares donde el evangelio no había llegado, porque él era apóstol a los gentiles. Él era el encomendado de hablar de la salvación a los que eran ajenos al pueblo de Dios, o a los judíos o hebreos. Pero él recibió, dice, les he enseñado lo que asimismo recibí, el evangelio. Y después explica lo que refiere o a lo que se refiere el evangelio de una manera general. Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso tiene que ver con el evangelio, conforme a las escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cuando dice palabra fiel y digna, refiere al evangelio. El evangelio es fiel, o sea, es confiable,
y es digno de ser recibido por todos. ¿Cuál es esta palabra fiel y digna, o cuál es este evangelio que es digno de ser recibido por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales tú eres el primero. ¿Así dice? Yo soy el primero, ¿verdad? Yo los juzgué y ustedes no me dijeron nada. Todos estamos involucrados en esto, de los cuales yo soy el primero. Es decir, que nosotros también tenemos que involucrarnos con el evangelio, porque Cristo Jesús murió por ti, que eres un pecador, murió por mí, que soy un pecador. Y para eso vino Jesús al mundo. Dios estableció, escúchame bien, ahí en 1 Corintios, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 1. En el versículo 21, Dios estableció que solamente a través del evangelio se pudiera conocer a Dios y obtener su salvación a todo aquel que cree. Dice 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esta sabiduría se refiere a la sabiduría humana, o sea, el método humano que el hombre usa para conocer a Dios, o lo que conocemos como religión o religiosidad, el intento humano por acercarse a Dios. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto de locura de la predicación tiene su contexto histórico, ¿no? En ese momento lo creían una locura el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque hablaba de un Dios que se hizo hombre y que fue crucificado. Un rey que fue crucificado por nuestros pecados. Pero Dios estableció que solamente a través de lo que algunos conocen como locura, que es el evangelio, se pudiera conocer a Dios y dar salvación a todo aquel que cree en este mensaje. Un mensaje que anuncia una buena noticia para todos los hombres, para toda la humanidad, que de hecho es en lo que primera instancia significa la palabra evangelio, buena noticia. Una buena noticia. ¿Para quiénes? Para todos los pecadores, a quienes Jesús vino a salvar. Por eso, hermanos, el evangelio debe de predicarse a toda persona, no a los que se creen dignos, no a los que tú crees que merecen la salvación, no a los que yo creo que fueron escogidos por Dios para ser salvos. Porque el evangelio es una buena noticia para todos los hombres, por cuanto Jesús vino para salvar a los pecadores. Un mensaje de esperanza, un mensaje de oportunidad, un mensaje de salvación eterna. Pero solamente se puede considerar buena noticia si se cree. Si se cree y se vive. No puede ser una buena noticia si no se cree y no se vive. Porque para los que no creen, o para aquellos que no creen este buen mensaje, dice la Escritura que este evangelio viene a ser un mensaje de locura para perdición. Porque el que prediquemos el evangelio o que anunciemos la salvación del Señor no significa que todos se van a salvar, ¿verdad que no? El Señor mismo ya profetizó que son pocos los que van a ir por ese camino angosto, que los lleva a esa puerta estrecha. Por lo tanto, es buena noticia si se cree y se vive, hablando de una buena noticia aplicada a la persona. Porque para los que no creen, este mensaje viene a ser locura para perdición. Porque lo leímos al principio, el mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree.
Pero también para el que no cree, en 1 de Pedro 2, 7 y 8 dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Es decir, Jesucristo, su evangelio, es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, en el evangelio, siendo desobedientes. Nosotros tenemos que encargarnos, hermanos, de que en primera instancia ese evangelio sea una buena noticia para nosotros, entenderlo de esa forma para que después nosotros podamos transmitirlo como una buena noticia. El que crean o no crean ya no nos corresponde a nosotros. Eso es de manera personal. Pero sí necesitamos y somos responsables de transmitirlo como una buena noticia, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no transmitirlo como una locura para perdición o como una piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cómo llegamos a transmitirlo de esa manera? Primeramente cuando no lo vivimos. Cuando queremos predicar el evangelio sin entenderlo y mucho menos vivirlo. Y cuando lo predicamos mal. ¿Cómo podemos predicar mal el evangelio? Predicándolo como una mala noticia, dando un mensaje de condenación más allá que de salvación. Porque a veces lo predicamos como mensaje de condenación. Yo recuerdo que una hermana, salíamos a predicar el evangelio y una hermana ya mayor, yo creo que tendría como unos 125 años más o menos, hermana. No, se veía grandecita, pero no estaba tan grande. Y llegaba y les predicaba lo de esto y decía, no, que te vas a ir al infierno. Y si ahorita entrégale tu vida, mañana ya no. Si mañana ya no, te vas a ir al infierno. Cuando la escuché yo dije, oye hermana, porque llegaba y los amenazaba. Los amenazaba y los sentenciaba que si no le entregaban su vida al Señor en ese momento se iban al infierno por pecadores. Que mañana ya no se podía. Bueno, eso es una piedra de tropiezo. Nadie quiere que le den una buena noticia de ese modo, ¿no? O nadie toma como buena noticia un evangelio de esa manera. Solamente hay dos cosas que se puede hacer ante un mensaje como este: creerlo o no creerlo, recibirlo y clamar a Dios por salvación, o considerarlo una locura y perderte en tu propio razonamiento hueco que solamente te va a llevar a la amargura y a la insatisfacción. Solamente hay de dos sopas: ¿lo crees o no lo crees? El que en él cree no es avergonzado. El que en él cree, el que no haya tropiezo en Jesús, dice la Escritura que es bienaventurado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha desechado el único medio de salvación. Esto es el evangelio, de una manera general, una buena noticia de salvación para todos los hombres, por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, por medio del cual pagó nuestra deuda y nos dio la oportunidad de una reconciliación con Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber acerca de este mensaje, yéndonos un poquito más profundo? Sí, Jesucristo murió por nuestros pecados, porque yo les he enseñado, dijo el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero ¿qué es lo que indica todo esto? ¿Y qué es lo que tengo que saber acerca de este mensaje? Un mensaje que no solamente debemos de predicar nosotros, sino un mensaje que Jesucristo mismo anunciaba y que dio mandamiento que después de su ascensión, absolutamente todos los que pertenecen a su iglesia debían de anunciar también en su santo nombre. Número uno, lo primero que necesitamos saber en cuanto al evangelio
es que necesitamos una salvación, hermanos. ¿Cuántos creen que necesitan una salvación? Nomás 4. Los demás, ¿qué onda? ¿Son mini dioses? ¿Cuántos creen que necesitan una salvación? Mi hermano, escúchame bien. Esto es lo primero que necesitas entender para entender el Evangelio. Sí, es buena noticia de salvación. Jesús pagó por tus pecados, Él murió por ti, sí. Pero ¿realmente entiendes que necesitas una salvación? Porque sin temor a equivocarme, puedo afirmar que un gran porcentaje de la cristiandad solamente conoce intelectualmente el Evangelio y no tiene la conciencia, el entendimiento que necesita una salvación. Y que la necesita al mismo nivel y de la misma forma, de la misma magnitud que cualquier otra persona en el mundo. Al mismo nivel que el peor violador, al mismo nivel que el peor asesino, al mismo nivel que el peor hombre que puede existir en la tierra, aun cuando haya hecho matanzas masivas. Necesitamos, sin importar lo que creamos, lo que pensemos o lo que sintamos, la misma salvación que todos los demás hombres. Y esto es importante porque, hermanos, porque tú de pronto te puedes presentar ante una persona creyéndote un poquito más santo que ella, o mejor que ella o que él. Y te empiezan a contar su vida, que cuando salgan a evangelizar se van a maravillar de la magnitud o los distintos testimonios y vidas que están viviendo las personas allá afuera. Es algo impresionante. Que de pronto te cuenten y tú sientas que él necesita más salvación que tú, o que él necesita más salvación que la que tú necesitaste en su momento, simplemente por el hecho de que a lo mejor tú no eras tan malo. Necesitas una salvación y esa salvación es única y es en la misma magnitud para todos los hombres sobre la tierra. No importa si eres la Madre Teresa de Calcuta o el Santo Niño de Atocha. Todos necesitamos salvación. No importa si eras primo de la Virgen María. No importa, María misma necesitó la misma salvación que todos los demás hombres. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estás consciente cuántos necesitan o están conscientes de que necesitan una salvación? Bueno, vamos bien. ¿Por qué necesitamos esta salvación, hermanos? ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que todos hemos pecado. ¿Cuántos? Todos. Y esto nos hace merecedores de algo. Es la ira de Dios santa y justa. Pero Dios no tiene ira. Estás leyendo Macabeos, hermano. La Escritura claramente nos habla de la ira de Dios. Y es una ira que merece o que merecemos todos aquellos que hemos pecado. Todos hemos pecado, repito, y esto nos hace merecedores de la ira de Dios. No hay excepción. Todos, absolutamente todos, sin importar la condición en la que el hombre pretenda o crea estar, sin importar si tiene riqueza o pobreza, salud o enfermedad, sin importar su nacionalidad, su credo, todos los hombres, por cuanto hemos pecado, necesitamos una salvación. ¿Cuántos? Todos. En una ocasión me encontré a una viejita en el centro, esas viejitas que venden dulces. Y yo le preguntaba, oiga señora, ¿y usted a dónde cree que iría cuando muera? Se veía claramente que la viejita había sufrido mucho. Pues imagínense, una señora yo creo que de unos 89, 90 años, así muy viejita, trabajando.
arrastrando su carrito, jorobada, arrastrando su carrito, ya los cachetes le llegaban a los hombros, bien arrugadita, y trabajando porque pues evidentemente no había nadie que la apoyara. Y le preguntaba: oye, señora, ¿usted a dónde va a ir cuando usted muera? ¿A dónde cree que va a ir usted cuando muera? Y me dice: pues no sé, dice, pero yo creo que al cielo, porque pues en esta tierra ya he sufrido mucho y yo creo que Dios me va a dar descanso en el cielo. ¿Ustedes creen que esto es correcto? Da tristeza ver una señora que sufra de esa manera, pero por ese sufrimiento y por nuestro sentimentalismo no podemos menospreciar el sacrificio, la necesidad del sacrificio de Jesús en esa cruz por nuestros pecados. No importa cuánto haya sufrido una persona, necesita una salvación, y la salvación no viene simplemente por el hecho de que yo creo que puedo ser salvo a causa de haber sufrido o haber hecho cosas buenas en este mundo. Abre tu Biblia en Romanos 3:10. 3:10. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan y nos afirman de que todos necesitamos una salvación. Yo les recomiendo, hermanos, estas enseñanzas quedan grabadas, ustedes las pueden volver a escuchar en Facebook, pero yo les recomiendo que traigan pluma y cuaderno y hagan sus anotaciones, ¿sale? Porque durante toda esta capacitación se van a estar dando muchos versículos, y todos esos usted los tiene que anotar y memorizar en algún momento, porque les van a ser una herramienta indispensable al momento de evangelizar. Entonces es recomendable que usted pueda traer algo en que anotar. Y si el día de hoy no trajo porque no tenía idea de que se iba a necesitar, pues bueno, vuelve a escuchar la enseñanza y anote ahora sí los versículos. Como está escrito, Romanos 3:10, y vamos a leer hasta el versículo 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es un fragmento de un salmo que el apóstol Pablo está citando para evidenciar que desde la antigüedad el Señor ya había hablado y que había dado testimonio que no había hombre justo en la tierra. De hecho, así también lo menciona Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Muchos utilizan este pasaje para sostener una doctrina llamada la doctrina de la predestinación, la cual se fundamenta en 5 puntos esencialmente, en el cual uno de ellos es la depravación total, es decir, el hombre está totalmente depravado e incapacitado para dar una respuesta al evangelio por medio de la fe, sino que es Dios quien da la capacidad de creer, y si Dios no te da la capacidad de creer, entonces tú no puedes creer, pues más veces que se te predique el evangelio. Pero malinterpretan el pasaje de Romanos 3:10 al 12, porque en primero lo sacan de su contexto original, que es en el Salmo, y en segundo lugar, lo que hacen es descontextualizar el pasaje diciendo que cuando dice no hay quien busque a Dios, se refieren a que no hay nadie en el mundo que tenga en el pensamiento a Dios. Y eso es incorrecto. Todas las religiones, todo hombre en toda la historia del mundo busca a Dios. Todos. ¿O por qué cree usted que se hacen dioses? Porque buscan a Dios. La cuestión está en que buscan a Dios en el lugar incorrecto y de la forma incorrecta. Pero la gente busca de alguna forma a Dios. Algunos que se le presenta el evangelio o la palabra de Dios pueden creer en ese Dios de las Escrituras, en el Dios único y verdadero, y otros lo rechazan y deciden crearse un Dios a sí mismos. Pero bueno, el punto es
que todos, absolutamente todos los hombres sobre la tierra hemos pecado y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y me pueden decir, bueno, pero ¿qué hay de aquellos que dan a otros? Eso es un acto bueno, ¿sí o no? Que ayuden o que le den un plato de comida a alguien en la calle, ¿es bueno o es malo? Bueno, es algo bueno, humanamente es algo bueno. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno? Pues simple y sencillamente a que no hay quien haga lo bueno a la manera o a la forma en la que Dios establece que deben de ser las cosas. O en otras palabras, todo aquello bueno que se hace o que los hombres hacen siempre viene con una mancha de pecado en sus vidas. Y eso es lo que lo hace malo delante de Dios. Por lo tanto, las buenas acciones no quitan el pecado que ya cometimos delante de Dios. Al contrario, las buenas acciones están manchadas por el pecado que previamente cometimos delante de Dios. Y eso, según Isaías, lo hace como un trapo de inmundicia, un trapo maloliente, un trapo apestoso. También en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y versículo 10, se nos da testimonio de que todos hemos pecado y por lo tanto todos necesitamos una salvación. Primera de Juan 1, 8 y primera de Juan 1, 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Hay alguno aquí que no haya pecado? Algunos lo hicieron. Si decimos que no tenemos pecado, te engañas a ti mismo, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, ¿cuál verdad? La verdad del Evangelio no está en nosotros. Es decir, no has creído como debiste haber creído. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué le hacemos mentiroso a Dios? Porque Él ya dio testimonio diciendo que no hay justo ni aún uno. Y si no hay justo ni aún uno, entonces eso nos incluye también a nosotros mismos. Por lo que necesitamos una salvación. Juan capítulo 3, versículo 36. Nos habla precisamente de la ira de Dios sobre todo aquel que permanece en incredulidad, de la necesidad de una salvación. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esa frase acerca de creer en el Hijo implica la necesidad de creer en la salvación que viene por medio del Hijo. No es creer por creer. Cuando dice el que cree en el Hijo, no es simplemente creer por creer o confesar por confesar. Nos habla implícitamente del creer en la necesidad de una salvación que solo y exclusivamente puede venir por medio del Hijo. Porque muchos pueden creer en el Hijo, pero al mismo tiempo pueden creer que su salvación viene por medio de sus buenas obras. Sí creen en Jesucristo, así lo creen los católicos romanos. Ellos creen en Jesucristo como aquel que vino a salvar a los pecadores, pero no es suficiente. Necesitan de sus buenas acciones, o en otras palabras, de los sacramentos, que son aquellos mandamientos que tienes que cumplir para poder ser salvo. Y automáticamente quedas descalificado de el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y comienzan a identificarse con aquellos que rehúsan a creer en el Hijo y que por lo tanto la ira de Dios está sobre de ellos. A causa del pecado, dice la Escritura que la ira santa de Dios se manifiesta sobre todo hombre que está lleno o atestado de injusticias y de incredulidad.
esta ira sobre aquellos que han rehusado creer en la necesidad de una salvación que viene exclusivamente por medio de el Hijo, a quien el Padre designó. Ahora, esto es importante también, hermanos, porque la ira de Dios es algo que se manifiesta contra toda persona que se rehúsa a creer en el Hijo, lo acabamos de leer. Y es así como tú debes de ver a los que no han decidido entregar su vida al Señor, para tener compasión y misericordia de ellos. No solamente es que necesiten una salvación a causa de su pecado, sino que tienen la ira de Dios sobre de ellos. ¿A cuántos les gusta tener la ira de Dios sobre ustedes? ¿Qué implica la ira de Dios? Aniquilación, hermano, destrucción total. Cuando el Señor venga y derrame, según Apocalipsis, las copas de la ira, es aniquilación total. Y la ira, esta ira de Dios, está sobre todo aquel que tiene pecado, que vive en pecado, que se rehúsa a creer en la salvación única y exclusiva que viene por medio del Hijo. Dios está airado, dice la Escritura en el Salmo 7:11, todos los días contra el impío. ¿Cuántos? Todos los días. ¿Tienes un familiar incrédulo? Imagínate que la ira de Dios está sobre él todos los días. Una ira no en la manera del hombre, ¿no? Tú y yo tenemos ira y actuamos inmediatamente. Te enojas y te das una cachetada. Esa es la ira del hombre. La ira de Dios es una ira santa que no actúa en venganza, sino en consecuencia. El Señor no es vengativo simplemente por el hecho de ser vengativo, es por su santidad y su justicia. Pero imagínate que tienes un ser querido que ha rehusado el creer en el Hijo de Dios, que rehúsa creer en la salvación que viene por medio de Jesucristo, que rehúsa creer que necesita esa salvación y que la ira de Dios está sobre de él. ¿Cuál es tu posición o tu postura ante ese ser querido? ¿Quieres que se salve o no? Bueno, deberías estarle predicando el Evangelio. Deberías estarle hablando de la necesidad de una salvación para todos los hombres y de la ira que está sobre de ellos a causa de esa incredulidad. A muchos no les creen, como lo dije hace rato, porque no lo viven, lo pregonan, pero no lo viven. Y eso convierte el Evangelio en una piedra de tropiezo, en una roca que hace caer. En Romanos 1:18 nuevamente habla de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5, anótalo. Colosenses 3:5 y 6. Todo esto habla acerca de la ira de Dios a causa del pecado del hombre. Por lo tanto, necesitamos ser salvados de la ira de Dios, por cuanto a causa del pecado, dice la Escritura, somos enemigos de Dios. Enemigos de Dios a causa de nuestros pecados y merecedores entonces de la ira de Dios. Anota Colosenses 1:21, anota Romanos 5:10, Santiago 4:4. Son pasajes que tienen que ver precisamente con la enemistad que tiene el hombre para con Dios a causa del pecado. Ahora, si somos enemigos de Dios, si estamos en pecado, si el mundo entero está en pecado, si todos los hombres hemos pecado, esto nos constituye enemigos de Dios y merecedores de su ira. Entonces significa que el pecado hace al hombre estar separado de la presencia de Dios. ¿O te gusta dormir con el enemigo? ¿Cuántos duermen con el enemigo?
No, ¿verdad? Los que ven a su esposa como enemigo o a su esposo como enemigo, pues pueden saber de qué estoy hablando, pero el Señor no duerme con el enemigo, no tiene relación con sus enemigos. El hombre está separado de la presencia del Señor. Que Dios se involucre en el mundo y derrame misericordia para salvación no significa que Dios tenga una comunión con el mundo. Dios tiene comunión con los que reciben la salvación. Es una reconciliación por medio de Jesucristo para comenzar a tener comunión con Él. El hombre simplemente que está apartado de Dios gusta de la benevolencia y de la bondad de Dios, no de su comunión. Son dos cosas diferentes. En una ocasión, otro hombre me decía: es que yo estoy bien con Dios, tengo que comer, visto bien, tengo una casa, tengo donde dormir. ¿Por qué tú me dices que estoy mal con Dios? Bueno, es que una cosa es que Dios derrame misericordia y bondad para añadir testimonio de su deseo de salvación para con los hombres y de su amor, y otra cosa es que tengamos comunión con Él. La comunión íntima del Señor, dice la Escritura, que es con los que le temen, no con todos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pero su comunión es con los que han recibido su salvación. Con los que no, entonces el pecado los hace permanecer separados de la presencia de Dios. No importa cuánto le hablen a Dios, no importa cuánto le den gracias, no importa cuántas buenas acciones hagan, no importa cuántas veces vayan a la iglesia, no importa cuántas veces lean su Biblia, si no han recibido el Evangelio, se constituyen enemigos de Dios. Es el Evangelio lo que nos reconcilia con Dios. Y sin el Evangelio, o sea, sin la salvación que todo hombre necesita, el hombre está apartado de Dios. Esto significa, o esto es lo que significa, que el hombre está muerto espiritualmente. El pecado nos hace estar separados de la presencia de Dios, es decir, muertos espiritualmente. Incapacitado, no para escuchar el Evangelio, no para dar respuesta a Dios, incapacitado para acercarse a Dios y tener una comunión con Él. El hombre en sus propias fuerzas no puede tener comunión con Dios a causa del pecado. ¿Sí lo entiendes? Y está condenado a pasar una eternidad separado de Él en el infierno. Si está separado, o si una persona vive separada de Dios en esta tierra, de igual manera va a vivir separado de Dios en la eternidad. Por eso es importante la salvación. Por eso es necesaria la salvación. Por eso el Señor nos dejó su Evangelio, el mensaje que nos habla de la salvación de Dios a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el hombre se encuentra separado de Dios? Pues simple y sencillamente porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo, y en su santidad y en su justicia es imposible, repite conmigo, imposible. Es imposible que pueda tener comunión con el pecado. Y mi hermano, mi hermana, qué gran engaño Satanás ha metido al mundo de pensar que los hombres están bien con Dios viviendo en pecado. Es el engaño más grande que puede existir en la historia de la humanidad. Que el hombre está bien con Dios aún a pesar de que vive en el pecado. Eso es imposible. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y el hombre que vive en pecado de ninguna manera puede acercarse a Dios para tener una comunión con Él. Pueden hablarle, pueden pedirle, pueden rogarle, mas no tener comunión.
Y esto aplica para todos, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han creído en el Evangelio? Bueno, si tú has creído, ya no estás destituido de la gloria de Dios. Pero si tú en algún momento creíste que estabas cerca de Dios, porque hay cristianos que dicen, fíjate, yo no era cristiano y ya tenía yo ya con Dios, yo tenía mi relación con Dios. No, te equivocas. O sea, el que Dios, por su misericordia, por su bondad, por su gran amor, cuidara de ti en ocasiones, te guardara, te acercara a personas que te hablen el Evangelio, no significa que tenías una comunión con Él. Seguías siendo su enemigo. Eras enemigo de Dios. Eras extraño delante de Él en cuanto a su reino, en cuanto a su gobierno, en cuanto a sus promesas, en cuanto a la herencia de la vida eterna. Hasta que fuiste alcanzado por Dios y por el Evangelio creíste. Y entonces, de estar destituido de la presencia del Señor, ahora fuiste hecho cercano. Pero no era tu condición antes. Estábamos separados de Dios a causa del pecado. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Y alguien que practica o que vive el pecado no puede tener o esperar otro resultado que la muerte. Es la paga del pecado, lo que recompensa o la recompensa que se obtiene por vivir en el pecado, en la incredulidad del Hijo de Dios, rehusando creer en la necesidad de la salvación que viene única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Apunta a Efesios capítulo 2, versículo 1, Romanos 5:12, Colosenses 2:13. Efesios 2:1, Romanos 5:12, Colosenses 2:13. Ya había dicho Romanos 6:23, Romanos 3:23. Dice la Escritura que cualquier persona que vive en el pecado, les repito, no puede tener una relación con Dios. No puede heredar de parte de Dios sus promesas, ni su reino, ni la vida eterna. Es solamente a través de Cristo Jesús y de la fe en su nombre, a través del Evangelio. Apunta Juan capítulo 8, versículo 30, desde el 32 hasta el 35, o todo el pasaje, puedes leerlo. Juan 8, 32 al 35. Apunta también Romanos capítulo 1, del versículo 20 hasta el versículo 32. Todo esto nos habla acerca de la condición en la que se encuentra el hombre y motivo por el cual necesita una salvación. ¿Qué necesitamos? Una salvación. Dile que tienes necesitas una salvación. Y ahora dile, el mundo necesita una salvación. Y ahora dile, ¿vas a predicar el Evangelio? Primero, yo creo que la primera pregunta era, ¿lo crees? Porque no se puede predicar el Evangelio si no lo crees. O no se puede predicar correctamente el Evangelio si no lo crees. Ahora, esta es la realidad del hombre, mi hermano. Esta es la realidad del hombre. Y todo aquel que acepte esa realidad y reconozca su condición, escúchame bien, está al borde de reconocer su necesidad de salvación. Recuerdan que Jesucristo le dijo a un hombre, no estás lejos del reino de Dios. Pero no le dijo que estaba dentro, le dijo que no estaba lejos, porque había un entendimiento de las circunstancias. Pero aún con todo, el reconocer nuestra condición
no nos hace ser salvos, nos hace estar al borde de la salvación. Pero necesitamos reconocer la realidad. Y esto es importantísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque somos muy humanistas. Somos humanistas y somos humanitarios. Y más como cristianos. En otras palabras, oye, ¿qué es eso de humanista y de humanitario? Bueno, humanitario significa que tenemos corazón de pollo. Cualquier cosa nos enternece, ¿verdad que sí? Y ves unos gatitos y ¡oh! Porque se veía bonito el gatito. Y de repente volteas y tiene los ojos rojos, así que ¡ah! O sea, tenemos que entender la realidad. Esto es la realidad, hermanos. Un hombre que estaba a punto de ser condenado a causa de su maldad, a causa de que había asesinado y fue condenado a la muerte, a la pena de muerte, platicando el último día de su muerte con un pastor. Este hombre le dijo al pastor, después de que había reconocido su condición y había entendido la salvación del Señor, le dice: creo que la mayoría de los cristianos no creen verdaderamente en el Evangelio. Porque si en verdad creyeran en el Evangelio, estarían todos los días anunciándole a la gente para que no fuera condenada eternamente. O sea, si realmente entendemos la magnitud de la realidad de nuestra necesidad de salvación a causa de nuestros pecados, hermanos, estaríamos viviendo el Evangelio para que al anunciarlo crean el Evangelio. Pero es más fácil anunciarlo que vivirlo. Pero son necesarias ambas. Necesitamos conocer y aceptar la realidad de estas cosas. Otra realidad es, dentro de esta necesidad de salvación, es que no hay nada que tú o yo o cualquier persona pueda hacer para ganar u obtener esa salvación. ¿Qué puedes hacer? Nada. No hay nada, escúchame bien, que tú humanamente puedas hacer para evitar la ira de Dios y la condenación por tu pecado. A veces que salimos a evangelizar, yo les pongo un ejemplo muy práctico y muy sencillo. Supongamos que llega alguien y asesina a un ser querido tuyo. Lo que más quieres en la vida, a tus hijos. ¿Es lo que más quieres en la vida? No, dicen también a mi gordo. Bueno, a tu esposo. A tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a tus padres. Llega y los asesina. Y después de que los asesinó, esta persona se arrepiente y dice: ¿qué hice? Decido a partir de hoy entregar mi vida para hacer buenas acciones a todos aquellos que lo necesiten. Y comienza a vivir una vida de buenas acciones, una vida de buen samaritano por todos lados. Yo te pregunto, ese tipo de vida que lleve, o toda la cantidad de buenas acciones que haga durante 30 años, ¿va a hacer que resucite la persona a la que mató? ¿Verdad que no? Ya está bien muerta. Bueno, es lo mismo. El hombre no hay nada que pueda hacer para quitar el pecado que ya cometió. Después ya, yo creo que conforme pase el tiempo se explicará un poco más acerca del pecado, lo que es la naturaleza del pecado y la condición de pecado, que son dos cosas diferentes. Pero rápidamente, para que no se queden con la duda, la naturaleza del pecado es con la que nacemos. Y por ejemplo, mis hijas, una tiene 3 y la otra tiene 5, pues nacieron con una naturaleza de pecado. Pero si ellas mueren en este momento, ¿se van al infierno? Pues no, ¿por qué? Porque son justificadas por la gracia de Dios. Porque su corta edad o la falta de conciencia de pecado
hace que sean justificadas por la gracia. Cuando nosotros comenzamos a tener conciencia de pecado, nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero la conciencia de pecado se desarrolla en la medida que crecemos. Cuando comienza a tener conciencia de pecado y peca de una manera deliberada es cuando nos hacemos culpables de ese juicio de condenación. Y es entonces cuando somos condenados por nuestros pecados, por la condición de pecado, no por la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado no nos puede condenar porque seríamos condenados por el pecado de Adán. Y Dios no nos puede condenar por el pecado de Adán. Si me doy a entender, ya más adelante se los explicará Iván, yo creo que de una manera más profunda. ¿Sale? Pero ahorita para que no se queden con la duda. Al fin y al cabo, no puede hacer nada el hombre para quitarse ese pecado y obtener la salvación o evitar la condenación a causa de su pecado. No hay ninguna obra humana que pueda pagar la deuda que tenemos para con Dios a causa del pecado, a causa de haber quebrantado sus mandamientos. No hay nada que podamos hacer. Y todos, absolutamente todos, les repito, hemos pecado. Y todos los pecados merecen la muerte, la misma paga que es la muerte, sin importar si son pecados grandes, pecados chicos. No hay nada que puedas hacer para pagar el simple pecado que ya cometiste. Abre tu Biblia en Santiago 2:10, ya vamos a terminar. Santiago 2:10. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Dice la Escritura: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿se hace culpable de cuántos? De todos. Por eso no te puedes jactar de ser mejor que el asesino, o jactar de ser mejor que el violador, o que el ladrón. Si tú mentiste, te hiciste culpable de todos. ¿Por qué? Porque un mismo juicio, una misma condena, una misma paga es para cualquiera que quebrante la ley de Dios. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometiste adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. De todas maneras, si mentiste, ya te hiciste transgresor de la ley y mereces la ira de Dios y te haces culpable de juicio. Y al fin y al cabo, necesitas una salvación. Si yo le digo, por ejemplo, al Judá, ¿cuántos conocen a Judá? Sí, el Judá es el de la Biblia, no, el hijo del Charlie. Dicen todos, sí, ya es el chiquito, bonito, peloncito, sí. Si yo le digo, Judá, necesitas una salvación, ¿qué me va a decir? Boh. Lo único que me va a decir, bla, bla. No entendió que necesita, él no entiende que necesita una salvación hasta que conscientemente ofenda la ley de Dios. Conscientemente. Me refiero por la condición de pecado, no por su naturaleza. Y en ese momento, cualquiera que haya sido la ofensa, merece juicio. Es culpable de haber quebrantado toda la ley de Dios. Fíjense, Job, un hombre que era maduro, un hombre que era recto, un hombre que era temeroso de Dios y un hombre que era apartado del mal, un hombre de quien Dios dio testimonio, entendía la condición de pecado en la que el hombre vivía. Y aún a pesar de lo que él pudiera hacer o la forma en la que él pudiera vivir, no podía o entendía que no podía presentarse delante de Dios como inocente. Aún muchos años antes de que fuera revelada la ley de Dios a través de Moisés, él entendía que necesitaba una salvación, una redención a causa de sus pecados. Él dijo, si yo me justificara, mi propia boca me condenaría, ahí en Job capítulo 9, versículo 20.
Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. En otra versión dice, me haría culpable. Por lo que ya vimos. Si alguno dice que no comete pecado, es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede ser justificado o pasado por inocente a través de lo que él crea, piense o sienta, a través de las buenas acciones, las buenas obras que pretende hacer delante de Dios para ganar su favor. Por las obras de la ley, dice Romanos 3:20, o por las buenas acciones, ningún ser humano puede ser justificado delante de él. Anota también Gálatas 2:16, Isaías 64:6, todo eso tiene que ver con el que no podemos nosotros obtener una salvación como la que necesitamos, de ningún modo. Y ninguna buena obra, ninguna buena acción, ningún buen pensamiento, ninguna buena intención puede cambiar esta realidad. ¿Cuántos han escuchado la frase de que el infierno está lleno de buenas intenciones? ¿Sí lo han escuchado? Porque una buena intención no cambia nada. Una buena intención no produce nada. No nos ayuda para nada. Porque Dios jamás mirará nuestras buenas obras mientras permanezcamos manchados por el pecado. Es la desobediencia del hombre hacia los mandamientos de Dios lo que Él ve y lo que hace que necesitemos una salvación. Ahí en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17, tú puedes ver la ley de Dios. Y ahí te puedes dar cuenta, si quebrantaste uno, te hiciste culpable de todos. También puedes leer Mateo 5, 21 y 22, versículo 27 y 28, acerca de cómo el Señor profundiza más todavía en cuanto a la ley y la santidad de Dios y cómo nadie absolutamente nos escapamos de estas cosas. No cometerás adulterio, dijo en el 5:27. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? ¿Qué? Un hombre puede decir, yo nunca he cometido adulterio, yo siempre le he sido fiel a mi esposa. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿has cometido adulterio? Ah, pues si lo pones así, sí. Mira, incontables son las personas que me dijeron, pero la vista es natural. Incontables los hombres que se justificaron o justificaron su adulterio en su corazón diciendo que la vista era natural. Pero no hay de otra. Jesús dice que si lo hiciste ya quebrantaste la ley y esa ley te hace que necesites una salvación. 1 Samuel 15:23, anótalo, léelo en tu casa. Bueno, por lo tanto, mis hermanos, sin excepción de personas y sin importar la condición en la que crea un hombre que se encuentra, la palabra de Dios nos dice que todos, absolutamente todos, necesitamos ser salvados. ¿Cuántos? Todos. Por cuanto todos estamos manchados por el pecado y nadie puede quitar ese pecado de sí mismo, y la consecuencia de ese pecado es una eternidad en el lago de fuego a causa de la ira santa y justa de Dios. Amén. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿De acuerdo? Como dijo Iván y lo profetizó con anticipación, la próxima terminamos. ¿De acuerdo? Dijo que en 2 sesiones, ¿verdad? Yo lo iba a hacer en una, pero él me dio chance, me dijo en 2. Bueno, para que sea tomado como profeta, vamos a hacerlo en 2. La próxima semana vamos a hablar acerca de que no solamente se necesita una salvación, o que no solamente necesitamos saber que necesitamos una salvación, valga la redundancia, sino que dentro del Evangelio necesitamos saber que Dios es justo. Y vamos a ver un poco acerca
de lo que significa que Dios sea justo. Y por último, dentro de este evangelio vamos a ver que necesitamos creer que en Jesucristo está la única salvación para el hombre, por medio del arrepentimiento o por medio de la fe que implica un arrepentimiento. Amén. Ahorita quédese con esto, repáselo, vuelvo a escuchar la enseñanza. Si tiene dudas, acérquese y con todo gusto lo resolvemos. ¿De acuerdo? Pues estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, no sé si Iván vayas a decir alguna otra cosa. ¿No? ¿Todo está bien? La próxima sería el domingo 30, ¿verdad? Entonces, para que se prepare y se venga con cuaderno y pluma. ¿Sale? Y ya, váyase a comer.